Bienvenidos al podcast de la Asociación Leones por Siempre, porque nosotros forjamos la historia. Iniciamos. Bien, pues vamos a platicar ahora con Aurelio el Zurdo Martínez, uno de los históricos de las Chivas del Guadalajara. Ahorita les digo por qué, y también uno de los primeros capitanes de la Universidad de Guadalajara. Aurelio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Me da mucho gusto saludarte y estar aquí platicando contigo. Oye, Aurelio, ¿por qué saliste de las Chivas y por qué te fuiste a la UDG? Mira, yo empecé en el Guadalajara desde el año 1967, fue cuando me firmaron. En el 68 debuté y empezamos bastante bien. Desgraciadamente, el ingeniero Latorre confiaba más en los veteranos que en los jóvenes. Entonces, por ejemplo, yo empecé de extremo izquierdo, hacía un partido bueno, pero Jara ya estaba bien, estaba bien, entonces me quitaba y metía otra vez a Jara y así fue. Entonces yo la verdad me desesperé y empezó la gente, también es una de las cosas por las cuales salí a decir que yo jugaba por mi papá, porque él era directivo del Guadalajara. Y bueno, yo toda mi vida pues fui campeón, desde el infantil, juvenil, todo, fui campeón en las reservas, salí campeón goleador en las reservas nacionales. Y dije, bueno, ¿realmente valgo o no valgo? Y hubo la oportunidad, cuando compran a Nacho, al mes me hablan a mí, me habla el ingeniero Ibáñez, que quería platicar conmigo, y me citaron allá en Jalisco Motors con Javier Godínez, en las oficinas. Y bueno, me ofrecieron pertenecer al equipo de la UDG y llegamos a un acuerdo y ahí fue donde llegué yo a la universidad. Esas son las razones por las cuales yo me salí del equipo Guadalajara. ¿Cómo fue tu permanencia con UDG, Zurdo? ¿Cómo fue que el Gallo Jauri fue el que decidió darte? No, Gómez Nogueira. Gómez Nogueira. Pues, ¿cómo fue que decidió? Porque era Gómez Orozco el que fue el primer capitán y luego fuiste tú. Porque, no sé, bueno, fue una de las situaciones que en la UDG, fíjate, también, cosa curiosa, Gómez Nogueira me metió de extremo izquierdo y le dije, oye, es más, me tocó meter un gol, tú debes de tener ese gol contra Pumas cuando ¿Sí? el primer partido, y metí el gol de cabeza. Sí, te lo mandé. Sí, sin embargo, yo le comenté que mi posición real era de 10 o de 6. Y entonces hizo un cambio, estando el Burro Sáenz, porque era un equipo que, bueno, en la primera temporada no éramos tantos jugadores. Después empezaron las contrataciones de Marco Rivas, del Chepe Chávez, de Guillén, de Chavarín, del Gillo Montes de Oca, de Nájera, etcétera. Entonces hizo un gran equipo, eran 2 equipos y medio de titulares en cada puesto. Entonces tenías que jugar, o jugabas, porque si dejabas el puesto para ganarlo otra vez estaba muy difícil, ¿no? Pero sí hizo una hermandad ahí en la UDG tan bonita, que todos nos ayudábamos y nos apoyábamos. La cuestión de la capitanía llegó porque precisamente en el segundo periodo, ya la segunda temporada, fue cuando me habló Nogoña que quería que yo fuera el capitán, porque vio precisamente que tenía yo el liderazgo con toda la comunicación con todo el mundo, estaba Ríos, estaba Belisario, etcétera, y ahí fue donde yo empecé a capitanear al equipo. Incluso llegaste a una gran final contra los Pumas. Llegamos primero, la primera fue contra el América. Okay. La primera final fue contra el América, que yo desgraciadamente me lesioné, no por eso perdimos el campeonato, ¿no? Pero desgraciadamente me lesioné del dedo de mortus, tenía y jugaba yo inyectado. Y el día de la final ya no podía yo, ni las sábanas aguantaba, del roce de las sábanas no aguantaba por los dolores. Y jugó, me sustituyó ahí Joel Andrade y perdimos 3-0. En aquel error desgraciado de Roberto da Silva, quiso pararla con el mundo,
salió, la agarró Reynoso y metió el gol ese de ¿cómo le llaman? Tijerita. La tijerita, exactamente. Pero antes se había metido un gol el Ricardo Chavarín totalmente legítimo, ¿eh? Así, pero se lo anularon. Lo agarraron. Así es. Entonces, en el segundo partido ya me volví a meter, me volvieron a inyectar, volví a jugar, pero ya íbamos 3-0 perdiendo y ya no pudimos retomar. Y la siguiente temporada ya llegó también el Gallo Jauregui, fue cuando llegó el Gallo Jauregui, y yo seguí de capitán del equipo. Jauregui platicó conmigo y quiso que siguiera de capitán. Fue cuando llegó también Jorge Dávalos. En esa temporada llegó Jorge Dávalos también. O sea, bueno, llegó una antes, pero no estaba jugando constantemente él en el equipo. Y llegó también Luis Plasencia, etcétera, toda la bola de chavos que después empezaron a jugar en el equipo. Llegaron a una final donde el registro es que el gol de Caviño estaba en fuera de lugar. Por eso te fuiste y le reclamaste al abanderado. Esa fue la final contra Pumas, precisamente. Ahí te paso el video. Sí, Narváez no pitó, para mí era fuera de lugar. Y al final del partido llegué y me le dejé ir, le tiré una patada, nada más que alguien me jaló. Y me castigaron 12 partidos. Yo llegué a la comisión de fútbol allá en México. Y me dijeron, ¿qué tienes para defenderte? Le dije, no, cometí un error, estoy arrepentido. Y por esa razón no me castigaron el año completo, porque la intención fue golpear al árbitro, ¿no? Entonces era un año de castigo y me castigaron 12 partidos. Oye, Aurelio, ¿por qué si estabas tan a gusto en la UDG, llegaste a 2 finales, por qué te regresaste a las Chivas? Porque yo creo que, mira, no sé si fue error o no fue error, pero me hablaron del Guadalajara otra vez y yo me sentí que yo había demostrado quién era Aurelio Martínez en el fútbol, jugando fútbol, ¿no? Porque todo el mundo me decía, oye, qué bien juegas, qué bien estás jugando, etcétera, en la UDG, pero el equipo de la UDG era un gran equipo, tú sabes todas las estrellas que teníamos. Y dije, voy a agarrar la oportunidad para regresar al Guadalajara. Ya demostré quién era, entonces la gente ya se dio cuenta de la realidad de Aurelio Martínez. ¿Te retiras del fútbol con las Chivas, Aurelio? Me retiro del fútbol en el 82, todavía duré del 77-78 que regresé al Guadalajara hasta el 82. Joven. Y mi error fue haberme retirado a media temporada. Porque dije, bueno, pues ya cumplí, yo creo que ya tengo 32 años, creo que ya he hecho lo que tengo que hacer, tengo mis negocios, entonces voy a empezar con ellos a seguir. Y creo que metí el error porque si yo me aguanto, en esa época sale Diego Mercado y llega Alberto Guerra. Entonces yo creo que hubiera seguido yo con el equipo y ya me hubiera tocado otra generación, como es el Chepo, Yayo, etcétera, todos los de la Torre. Oye, te retiras, Aurelio, y comienza tu formación como directivo. Así es. Bueno, antes que nada quiero reconocer a todos mis equipos, a todos los jugadores con los que estuve tanto en Chivas como UDG, que sobre todo en UDG que me cobicaron, que fueron pues, los que ya habían estado conmigo. El Papas estaba desde el infantil conmigo, el médico Ríos, y estaba Belisario. Y con todos, como te digo, fue una hermandad muy bonita la que hicimos ahí en la UDG. Se los agradezco mucho y les mando un abrazo muy cariñoso. Sigo viéndolos de vez en cuando y los veo con mucho cariño. Y lo mismo en el Guadalajara. Desgraciadamente en el Guadalajara ya se nos fueron varios, el Willy, Jaime, Luciño, el Pitito, Sonofre, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hice una buena amistad con todos ellos. ¿Cómo es que te decides iniciar como directivo? Me invitó Marcelino García a pertenecer a la directiva. Don Marcelino me dijo que quería que viniera por la cuestión de los conocimientos del fútbol para apoyar y hacer todas las planeaciones en fuerzas básicas y todo.
y por eso me fui. Yo pensaba también hacer el curso de entrenador, pero ya no tuve tiempo, me gustó la cuestión de la directiva y ahí empecé con Marcelino, luego con Ruiz Lacroix, luego con Paco González Pol. Seguimos ahí en el ambiente directivo y después me tocó agarrar la presidencia, que yo le dije a Paco, todavía no es el momento, sí, otro año, pero ya no quiso. Entonces ahí fue donde yo agarré la presidencia del Guadalajara. Eres el único jugador de las Chivas que ha sido jugador y presidente de un club. Y presidente de elecciones nacionales también. Ahorita hablamos de la comisión de las elecciones nacionales, porque pues estamos en época de mundial, y sí queríamos preguntarte, bueno, tu gestión como presidente del club, ¿qué satisfacciones te dejó? ¿Qué satisfacciones me dejó la presidencia del Guadalajara o la presidencia de la selección? Guadalajara. El Guadalajara, bueno, me dejó una época muy difícil porque no había dinero. Es más, José Ramón Fernández se enojó mucho conmigo, se encabronó, perdón la palabra, porque yo fui a hablar con la gente de Televisa, con el Güero Burillo precisamente, y con Cuchonal, con Miguel Ángel Cuchonal, porque daban de la camiseta en aquella época, nos daban 500,000 pesos por televisar los partidos. Nada. Entonces no era absolutamente nada y el Guadalajara estaba apremiante de dinero. Entonces fui a hablar con ellos y bueno, pues sacó un contrato de, no recuerdo bien, fueron 4 o 5 millones de pesos por televisar los partidos del Guadalajara. Entonces pues, era una diferencia abismal. Después me reclamó José Ramón que por qué no le había dicho, le dije, ¿por qué no me buscaste? En fin, y siento que había tenido una muy buena amistad y muy buena relación con José Ramón. A la fecha yo creo que todavía la seguimos teniendo, ¿no? Eso es parte del encanto de lo que pasa en el fútbol. Entonces yo por eso cambié a Televisa por la cuestión económica. Creo que logré eso. Es más, Emilio Maurer me decía, oye, ¿por qué no hacemos un pool que el Guadalajara meta lo que hay, todos los equipos, lo que le dijeron, pues cobren lo mismo, y entonces hacemos el pool para manejarnos todos los equipos, ¿no? Para que sí, no era mala idea, pero no era parejo. Entonces el Guadalajara no iba a proteger a los demás equipos cuando nosotros teníamos la necesidad económica de muchos, porque los socios pues no aportaban dinero del Guadalajara. Aparte no era lo mismo el Guadalajara que el Puebla. No, definitivamente, ni ninguno. Pues el más fuerte era el América. Bueno, había muchos equipos muy fuertes. Estaba el León, estaba el América, estaba el Necaxa, que era el Atlético de Español, etcétera. Oye, Aurelio, ¿cómo es que llegas a la presidencia de la Comisión de Selecciones Nacionales? Cuando yo dejé la presidencia, bueno, estaba de presidente del Guadalajara, cuando la cuestión del equipo que fue la transición, que se le retó Martínez Garza, y me habla el ingeniero Aguilar Álvarez para ofrecerme la Federación Mexicana de Fútbol, me ofrecieron la presidencia de la federación. Una pausa, Aurelio. En ese entonces los que mandaban eran los Aguilar Álvarez. En parte influía mucho, era una gente muy sabia, con unos conocimientos muy grandes del fútbol. Yo a él le debo la enseñanza que me dio para manejar un mundial, cómo se maneja un mundial, la estrategia, toda la forma en hacerlo, ¿no? Él era de Pumas, estoy hablando de Pumas, sí, claro. Porque el otro Guillermo Aguilar también, que era también un conocedor, pero tenía sus problemas allá con Cruz Azul, con su hermano, etcétera, todo, ¿no? Entonces me ofrecen la presidencia de la federación y yo les dije, no, si quieren que yo esté con ustedes, yo prefiero la Comisión de Selecciones Nacionales, que es donde yo me desenvuelvo mejor con los jugadores, para ser el intermedio entre entrenador y jugadores. Y creo que nos fue muy bien, hicimos una planeación muy grande y creo que ha sido la mejor selección de todos los tiempos. Si tú analizas todos los jugadores que estaba Aspe, Hugo, el Capi, Ramón, etcétera, Campos, no, bueno, era una selección que quedamos en la Copa América, quedamos en segundo lugar, en el 93.
Llegamos a la Copa América, llegamos a segundo lugar contra Argentina, ahí empezó y las eliminatorias y todo. Es más, me tocó a mí tratar con Menotti, después Menotti ya no quiso, por razones personales, seguir en la selección, la siguiente etapa. Sí, la verdad le dio miedo cuando los gajes lacrimógenos ahí en Honduras, que nos metimos a media cancha ahí a protegernos, ¿no? Y creo que le dio temor. Y te voy a decir una cosa, para mí él era un sabio del fútbol hablando. Él hubiera sido un asesor de cualquier equipo, por ejemplo, para motivación, para motivar a tanto técnicos como jugadores, pero en la cancha no era tan bueno como con los conocimientos que tenía, no era tan bueno para dirigir dentro de la cancha. Después le tocó llegar, contratar a Miguel Mesía cuando se fue Menotti. Después ya llegó Móralo, después me tocó La Puente. Le tocó el campeonato mundial del 94. El 98. Que ha sido el mejor campeonato para México, ¿Sí? Porque en aquel entonces no eran tantos equipos. Así es. Y aparte se calificó fuera del país. Así es. Por primera ocasión. Y con un equipo que, bueno, como siempre, la mala fortuna. Ahí te voy a mandar una foto del equipo de ese equipo, de esa selección, para que veas la calidad que tenemos. ¿Te acuerdas de Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez, que era un jugadorazo del 8, jugaba de 8 en Toluca. Ya estaba Ramón Ramírez. Estaba Ramón, estaba Jorge, estaba Jorge Campos, estaba el Capi, estaba Ramírez Perales. Hasta el cadáver. Hasta el cadáver le tocó y también le tocó el Piojo, que el Piojo era por la fuerza que tenía, porque técnicamente no era un dichado de calidad, ¿no? El otro día un compañero me reclamaba que ese cuerpo técnico era Miguel Mejía Barón, Javier Aguirre, Guillermo Vázquez y el Tuca Ferretti. El Tuca fue asesor, el que estaba en las graderías, ahí viendo, observando, estaba el radio, entonces se comunicaban mucho Miguel y él. Yo estaba mucho con el Tuca en las tribunas y estaba escuchando todo lo que se comentaba. Y era una relación muy interesante, porque sí se acoplaron muy bien, pues toda la vida se conocieron y estaba de preparador físico Ariel González, que era un preparador físico. Oye, Aurelio, bueno, después de tu experiencia en 2 mundiales, después de tu experiencia de haber administrado unas selecciones nacionales de diversas épocas, ¿qué opinión te merece la selección de este momento? Mira, yo creo que la selección desgraciadamente tiene lo que puede tener en cuestión de jugadores, lo mejor que tiene México. Desgraciadamente el sistema deportivo que tenemos aquí en México va a acabar con los jugadores de fútbol mexicano, porque no hay salida, todos se van a ir a Estados Unidos, se van a ir a otros lados a jugar donde tengan la oportunidad, porque no es posible que jueguen 8 extranjeros en un partido, ¿no? Entonces no hay cabida para los jugadores. Creo que la postura de Javier, por ejemplo, no me gusta mucho el sistema que tiene, porque es defensivo, pero es lo que puede hacer para proteger y para hacer un mejor papel dentro de la selección mexicana. Desgraciadamente, por ejemplo, en la directiva, en la dirección arriba, hay gente que no conoce de fútbol. Debe de ser, por ejemplo, el presidente, yo voy de acuerdo, que estuvo en el Seguro Social, Miguel, se llama Miguel, Mike. Era el primer candidato a la... Pero él puede ser, porque es un muy buen administrador y conoce de ese tipo. Pero, por ejemplo, hay gente que no debe de estar, como por ejemplo, desde mi punto de vista, Ibar Cisniega, ¿qué tiene que estar haciendo como presidente de la federación? Sí, él es un atleta. Yo le reconozco sus conocimientos en otros aspectos deportivos, que es donde debería de estar y estar dirigiendo.
pero en el fútbol debe de estar gente de fútbol, no gente. Estoy viendo yo ahorita, por ejemplo, a Duilio Davino, que no aparece, y es el director deportivo de la selección nacional. O sea, no sé qué relación esté o cómo estén manejando, pero no creo que lo dejen actuar como debe de ser. Y debe de tener conocimientos porque es un muchacho que creo que se ha preparado y fue un muy buen jugador. Pero no creo que lo dejen actuar como debe de ser dentro de ello. Por ejemplo, de las condiciones que puse fue que a mí me dejaron trabajar con los entrenadores y con los jugadores. Yo era el intermediario para todas las cosas ante la gente también que ponía la lana, que era Alejandro Burillo, que era el que apoyaba a la selección nacional. A mí no me refutaba. Yo le dije a Alejandro, le dije, si yo quieres que funcione, yo no voy a ser como otras gentes que te cobran, porque yo no estoy cobrando aquí en la selección. A mí me daban viáticos nada más y no cobraba. Mal hecho de mi parte, porque debí de haber cobrado yo sueldo como cualquier hijo de vecino, ¿no? Pero así es, y yo creo que ahorita en la actualidad, pues esta selección no sé a dónde vaya a llegar. Espero que nos toque un equipo muy blando en la siguiente etapa, porque ahorita ya calificamos para poder llegar a otra etapa. Eso era precisamente lo que te iba a preguntar, Aurelio. Conforme a lo que se ha visto en el Mundial, hay algunos comentaristas televisivos que dicen que México está para campeón del mundo. Bueno, yo creo, si tú ves una Inglaterra, un Francia, una Argentina, un Brasil, una Alemania, un Marruecos, etcétera, el mismo Estados Unidos, Estados Unidos, desgraciadamente me da mucho coraje, porque yo hace 20 años precisamente les dije, Estados Unidos nos va a superar porque está trabajando mucho sus fuerzas básicas. En todas las escuelas de primaria pusieron como el principal deporte el soccer. ¿Por qué? Porque ahí mueves todos tus músculos. Eso lo hicieron como parte física para los estudiantes, y sin embargo les dio resultado para hacer unos grandes equipos de fútbol, y tú has visto cómo han evolucionado desde el 94. Yo me acuerdo las eliminatorias con Estados Unidos empezaron a crecer muy fuerte. Desde esa época empezó a crecer muy fuerte Estados Unidos. Canadá que es un país que es chico, pero mete el dinero y a sus jugadores los manda a Europa en todos los equipos para apoyarlos y hacer una gran selección nacional. Sí, vemos jugadores de Estados Unidos y de Canadá en las principales ligas de Europa. Pulisic en el Milan de Italia, el Martin, el David acá en el Bayern de Múnich, y no vemos ningún mexicano, andamos en puros equipos pedorros allá, salvo el central que anda en el Girona de Italia. Todos los demás, Raúl Jiménez, ha estado en puro equipo de menor categoría en la Premier, Sí. No está en el Manchester. Y creo que ese muchacho se superó. Yo creo que debía haber podido jugar en cualquier equipo, que hubiera hecho grandes cosas. Si hubiera tenido, por ejemplo, un Real Madrid, un Barcelona, o en Inglaterra, ¿no? O en Alemania, un Bayern Múnich, etcétera. Creo que pudiera haber hecho algo más muy importante, ¿no? Aurelio, me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar contigo nuevamente. ¿Algo que quisieras agregar? No, pues nada más que espero que nuestra selección y que nuestros directivos cambien su mentalidad y cambien los sistemas en México, tanto del ascenso y del descenso, que regrese para poder motivar a gente a que invierta dentro del país, porque cada estado pudiera tener un equipo de fútbol, y eso engrandecería y daría más oportunidad a los muchachos mexicanos. Yo espero que quiten la cuestión de los extranjeros, que los como antes, que traigan 3 o 4, pero de calidad, para que dejen escuela, porque ahorita lo que están haciendo es traer gente sin más malos de los que hay aquí en el país, porque aquí hay jugadores que les dan las buenas y las malas.
Entonces ahí estamos. Muchas gracias, Aurelio. No, pero al contrario, te lo agradezco mucho y un saludo a todo tu auditorio. Este fue el podcast de la Asociación Leones por Siempre, porque nosotros forjamos la leyenda. Hasta la próxima.